Buenas noches, hermanos santos, amados del Altísimo Padre. Estamos iniciando una nueva transmisión en vivo a través de nuestro grupo Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Como de costumbre, ya sabemos que los primeros minutos son un poquito lentos, así que vamos a pasar a invitar a los hermanos y a compartir el enlace de la transmisión a fin de intentar llegar a la mayor cantidad de hermanos posibles. Estamos comenzando esta nueva transmisión en vivo a través de nuestro querido grupo Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Vamos a compartir el enlace intentando alcanzar a la mayor cantidad de hermanos posibles. Ya sabemos que estos primeros minutos de transmisión siempre son un poquito lentos, así que a tener un poquito de paciencia mientras aguardamos que los hermanos se vayan sumando. Estamos iniciando la transmisión de hoy, día viernes, ya la penúltima transmisión de la semana. El tema de fondo propuesto para hoy es escudriñar algunos versos mal interpretados en la escritura que generalmente la religión utiliza para mantener al hombre, en vez de acercarlo a Dios, lo mantiene realmente lejos de Dios con sus conceptos de ver a Dios como otro ser. Así que eh, acá estamos iniciando esta transmisión con esa propuesta de tema de fondo. Aprovechamos de compartir la transmisión mientras aguardamos que los amados hermanos se vayan sumando a la misma. Ya saben los hermanos que se van sumando que pueden ir realizando preguntas, haciendo planteos. Mientras aguardamos, igualmente pueden ir haciendo preguntas, haciendo planteos, si tienen alguna inquietud sobre esta prédica de la identidad de Jesús, ya, porque ese es el tema principal, siempre el tema principal de estas transmisiones ha sido y va a ser el que ustedes propongan en los comentarios. El tema de fondo propuesto para hoy es escudriñar versos mal interpretados en la escritura. Ay, cuando el tema es que cuando venimos a esta identidad Jesús y empezamos a leer la escritura con la mente de Cristo, ¿ya? Con esta mente de Cristo que nos ha sido dada, esa mente, cuando la activamos y empezamos a leer la escritura, nos damos cuenta que todo lo que creíamos antes estaba en error, que todo lo que creíamos antes era una visión superficial de lo que estábamos leyendo, que en realidad estábamos siendo guiados por nuestra mente humana natural, no por la mente de Cristo, no por el Espíritu Santo.
Mi querido hermano Fernando, veo que anda por ahí, un gusto, un gozo que esté presente nuevamente en una transmisión más. Me gozo enormemente que haya podido sumarse nuevamente a una transmisión más. Mi querido hermano Fernando Echeverría, que ha estado desde el principio de estas transmisiones compartiendo Verbo Jesús. Mi querido hermano Fernando dice, familia Jesús, buenas noches, soy Jesús, los bendigo totalmente, mi amado hermano Fernando. Somos una familia porque todos hemos tomado este nombre, esta identidad Jesús que el Altísimo Padre nos da. Ese es el requisito para pasar a ser de la familia de Dios. Tomar el nombre que Él nos da conforme Hechos 4:12 lo dice claramente. ¿Ya? De Él toma nombre toda familia, tanto en los cielos como en la tierra. Así que hay que dejar el orgullo de lado, renunciar al yo, negarse a sí mismo hasta la raíz, erradicar de nosotros la identidad que el mundo nos dio y adoptar, usar, aceptar, vivir la identidad Jesús que el Altísimo Padre nos da. Tomar esta identidad porque es nuestra, esa identidad es nuestro diseño original y tomando esta identidad pasamos a ser familia de Dios, porque tal cual como está escrito, de Él toma nombre toda familia, tanto en los cielos como en la tierra. Si alcanzan a dimensionar ese verso de la Escritura, de Él toma nombre toda familia, tanto en los cielos como en la tierra, significa que todo es congregado en el nombre Jesús. Todo lo que está en el cielo, ¿ya? Es llamado Jesús y todo lo que está en la tierra es llamado Jesús. ¿Ya? Nuestras regiones celestes son Jesús, es la mente de Cristo y nuestro cuerpo es imagen de esa mente que lo habita. Así que todo se sintetiza en tomar este nombre Jesús para que la plenitud de Dios sea una realidad en nosotros. Mi amada hermana Lisette Bautista, también un gusto, un gozo que esté presente. Usted también, otra de las personas que ha estado desde el principio de estas transmisiones, apoyando estas transmisiones en los comentarios, apoyando con su presencia, apoyando en oraciones, apoyando en toda esta batalla por la fe que libramos cada noche que hacemos estas transmisiones. ¿Ya? Y usted, al igual que el amado hermano Fernando, sin ustedes verdaderamente esto hubiese sido un imposible. Buenas noches, santos benditos, soy Jesús, también la amada hermana Lisette, confesando el nombre que el Padre, que nuestro verdadero Padre, el Dios Altísimo, nos ha dado. Estamos iniciando esta transmisión en vivo a través de nuestro grupo Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. El tema de fondo propuesto para hoy es escudriñando versos mal interpretados de la Escritura. ¿Ya? Mi querido hermano Fernando dice, amados, qué gozo, cada día somos más los que asumen este nombre Jesús, pasando a llamarse de su nombre. Totalmente así es, y debemos permanecer en una oración constante, mi amado hermano Fernando, para que vengan oídos que oigan, para que vengan, para que encontremos a todos aquellos que han de hacer la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Ya? Debemos estar constantemente en esa oración, constantemente también orando los unos por los otros, ¿ya? Para que lo fuerte de alguno fortalezca lo débil de otro, ¿ya? Para que lo sabio de uno
pueda darle de comer a aquel que todavía está falto de entendimiento y así ir creciendo, ir madurando como cuerpo de esta identidad Jesús que somos. Porque somos muchos cuerpos con el mismo espíritu dentro, muchos cuerpos con la misma identidad dentro. Yo no sé, mi amado hermano Fernando, si usted se sabrá algún verso mal interpretado de la escritura. No sé si tendrá alguno en mente, mi amado hermano Fernando. Acá dice mi amado hermano Fernando, excelente tema, uno de los mal interpretados es ese que al ser bautizados en el nombre de Jesús siguen llamándose en su nombre carnal, entonces ¿para qué Dios dio un nombre? Totalmente es así. Miren que, por ejemplo, en la fe católica, que es la más antigua, ¿verdad? Ellos utilizan el cambiar el nombre y cada uno tiene su nombre de bautismo, ¿verdad? Por lo menos ellos ya tienen el concepto de que al bautizarse se cambia el nombre, ¿ya? Y por lo menos ellos ya tienen el concepto. Lo implementan mal, porque también ponen otro nombre que no es el nombre de Jesús, ¿ya? Pero al menos tienen la vaga idea de que se cambia el nombre. Al bautizar se cambia el nombre, ¿ya? Así que ese concepto, el bautismo significa eso, cambiar el nombre, cambiar la identidad, dejar de ser lo que se era para ser algo nuevo. ¿Ya? Es el nuevo nacimiento a un nuevo ser con una nueva identidad, obviamente. ¿Ya? Al bautizar, ¿ya? Cuando se bautiza a alguien, cuando se hacía ese rito, ¿ya? Del bautismo, que se llevaba a la persona, se lo metía en un río, ¿verdad? Y se invocaba el nombre de Jesús sobre la persona y se lo sacaba del río, ¿ya? Todo eso tiene una simbología que no hace falta cumplirla en una obra de teatro como hacen los religiosos, sino que hay que cumplirlo en espíritu y en verdad. ¿Ya? Nosotros debemos cumplir todo lo que está escrito en espíritu y en verdad, no haciendo una teatralización de lo que leemos. ¿Ya? Vemos a este Jesús cuando es bautizado por Juan, ¿ya? En ese bautismo de agua que hacía Juan, vemos que el relato dice que cuando Jesús salió de las aguas, cuando subió de las aguas, ve el cielo abierto y al Espíritu de Dios con forma de paloma que venía sobre él, ¿ya? Cuando nos bautizamos en agua, en el nombre de Jesús, ¿ya? Cuando hacemos ese cambio de identidad, porque al ser bautizados se imprime en nosotros, se invoca sobre nosotros el nombre de Jesús, ahí se recibe este nombre, se recibe esta identidad. Y se sale de las aguas, salimos de las aguas, nosotros ya sabemos que las aguas es el pensamiento humano natural, ¿ya? Las aguas que viste son muchedumbres, pueblos, naciones, reyes, reinos, filosofías, creencias, costumbres, tradiciones de hombres, ¿ya? Teologías, ¿ya? Cuando en Jesús salimos de las aguas del mundo, ¿ya? Entonces entramos en la expansión del entendimiento. Se puede ver el cielo abierto y al Espíritu de Dios, ¿ya? La palabra, el verbo Jesús que se hace carne en nosotros. Viene la verdad a morar a nosotros y podemos entender verdaderamente las cosas espirituales, ¿ya? Ahí se cumple todo eso que está escrito, se cumple en nosotros. Entonces, cuando entendemos que todo eso lo debemos cumplir de forma espiritual,
¿Ya? Ahí pasa a ser una realidad en nosotros porque ahí nos transforma desde dentro hacia afuera. De nada vale ponerse a hacer una teatralización de lo escrito si no lo cumples en espíritu y en verdad. ¿Ya? Muy bueno su aporte, mi amado hermano Fernando. Mi querida hermana Lisette dice, mi oración, que todo el cuerpo de Cristo sea fortalecido con poder por su espíritu. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo son guardados irreprensibles para la manifestación gloriosa. Somos uno. Excelente oración, mi amada hermana Lisette. Oramos muy semejante. Mire usted, nunca habíamos hablado de esto, mi amada hermana Lisette, pero oramos de forma muy semejante, de forma muy semejante. ¿Ya? Eh, tal cual así es. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo debe ser santificado por esta identidad de Jesús. ¿Ya? Para formar a Cristo en nosotros y hacer la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Excelente su aporte, mi amada hermana Lisette. Mi amado hermano Fernando dice, otro un clásico. Por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, por el contrario, confirmamos la ley. Esto le da vida a los legalistas y ladran ley, pero lea que todo aquel que no se posiciona en el nombre se coloca de alguna manera en la ley con su confesión. Totalmente, mi amado hermano Fernando. Ese es otro tema, otro de los versos tremendamente mal interpretados en la escritura y que usan mucho los hermanos legalistas para querer mantener viva la ley del antiguo pacto en el nuevo pacto de la gracia. ¿Ya? Debemos tener claro que estamos viviendo un nuevo pacto. Ya no estamos bajo los cielos y y la tierra de la ley, ahora estamos bajo los cielos y la tierra de la gracia, donde todas las cosas son hechas nuevas. ¿Ya? Ahí está ese verso en la escritura utilizado por los hermanos legalistas, ¿ya? Que dicen, pero la fe no invalida la ley. No, la fe no invalida la ley, la gracia invalida la ley. La fe no es lo mismo que la gracia. La fe nos lleva a la gracia, pero la fe no es la gracia. ¿Ya? Cuando nosotros venimos a la fe, cuando empezamos a creerle a Dios, nos damos cuenta que efectivamente lo que estaba escrito en la ley de no robar, no mentir, no matar, no fornicar y todo ese tipo de cosas, eran cosas buenas. ¿Ya? Estaba bien. ¿Ya? Nos damos cuenta cuando venimos a la fe, porque ahora por propia naturaleza no nos nace hacer aquellos males. ¿Ya? Entonces confirmamos que lo que decía la ley estaba bien. ¿Ya? De esa forma, la fe confirma la ley. Pero lo que deja sin efecto a la ley es la gracia, porque en la gracia son perdonados todos los pecados. Ahí se le quita a la antigua ley su capacidad condenatoria por infringirla. Y una ley que no tiene capacidad condenatoria es totalmente inaplicable. Totalmente inaplicable. ¿Ya? Así que la fe no invalida la ley. La confirma porque nos hace sentir que verdaderamente mentir es malo, robar es malo, adulterar es malo y todo lo demás. ¿Ya? Lo que invalida a la ley es la gracia, porque la gracia le quita todo el poder a la ley, toda su capacidad condenatoria. ¿Ya? Y tal cual como lo dije antes, una ley sin capacidad condenatoria es totalmente inaplicable. ¿Ya? Así que hay que poner claro esos puntos, mis amados hermanos.
mi querido hermano Fernando dice, otro verso mal interpretado es ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Entonces el creyente dice, si el apóstol no puedo sacudirse del cuerpo de pecado menos yo, y se entrampa y allí queda. Totalmente, mi amado hermano Fernando, ¿ya? Hay que empezar a distinguir, ¿ya? Cuando el amado hermano apóstol Pablo habla de su experiencia en la antigua ley y cuando habla en su experiencia en la ley de Cristo, en la nueva ley del Espíritu vivificante, del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Ya? El apóstol Pablo, hablando de su experiencia en la antigua ley, hablando de su vida en el judaísmo, ¿ya? Porque todo esto está narrado ahí en Romanos 7, ¿verdad? Y en Romanos 7 el apóstol Pablo se dirige exclusivamente a los creyentes que venían saliendo del judaísmo. ¿Ya? Por eso ahí en Romanos 7.1 dice, hablo con los que conocen la ley. Es decir, está hablando con los judíos que vivían entre los romanos. ¿Ya? Y él les muestra toda esa problemática que tenía la ley del antiguo pacto, que era una ley que generaba pasiones pecaminosas. Dice, por cuanto cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nosotros para muerte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si a un mentiroso le dices que no mienta, más ganas de mentir le dan. A un fornicario le dices que no fornique, más ganas de fornicar le dan. ¿Ya? Entonces la ley generaba más pasiones pecaminosas. ¿Ya? Eh, y el apóstol Pablo ahí magistralmente muestra toda la problemática de la ley. Una ley que era santa, pero que no santificó a nadie. Una ley que era justa, pero que no justificó a nadie. Una ley que era buena, pero que no hizo que nadie sea mejor persona. ¿Ya? Así que era una ley totalmente ineficaz contra el pecado. ¿Ya? Y él muestra claramente ahí cómo esa ley lo sometía a esclavitud, porque al generarle pasiones pecaminosas, ¿ya? Lo mantenía sujeto al pecado y el pecado se enseñoreaba de él. ¿Ya? Eh, Hago lo que no quiero, eso hago lo que aborrezco, eso hago, decía el amado hermano apóstol Pablo, totalmente esclavizado al pecado, ¿ya? Y este amado hermano apóstol Pablo clama en sí mismo diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién lo libró de este cuerpo de muerte? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, o la ley de Cristo en el nuevo pacto. ¿Ya? Eso es lo que libera a Pablo del cuerpo de muerte, porque en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, nosotros somos crucificados juntamente con Él. El cuerpo de pecado es trasladado espiritualmente al momento de la cruz para ser destruido a fin de que nosotros muramos a ese viejo hombre y nazcamos de nuevo, este nuevo nacimiento, a un nuevo ser espiritual conforme a lo que es Jesús. ¿Ya? Y miren ustedes que en este en esta nueva ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, el apóstol Pablo dejó de ser esclavo del pecado, dejó de hacer aquello que aborrecía, como lo hacía antes en la antigua ley. En la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, el apóstol Pablo llega a decir, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejo dominar de nada. ¿Ya?
Miren ustedes, pasó de ser esclavo del pecado en la antigua ley a señorar, a tener el dominio propio y señorear sobre el pecado en la nueva ley de Cristo del nuevo pacto. Miren ustedes lo tremendo de esto. Entonces los hermanos que dicen, ah, no, pero si el apóstol Pablo hacía lo que no quería y todo eso, entonces yo también tengo chip libre para seguir pecando, ¿verdad? No es así, mis amados hermanos. Hay que entender que cuando Pablo habla de eso, habla de su experiencia bajo la antigua ley. Su experiencia en la nueva ley de Cristo es no dejarse dominar de nada, es decir, no cometer pecados. ¿Por qué? Porque el que permanece en Cristo, tal cual lo dice el apóstol Juan, el que permanece en él no peca. ¿Ya? Pecábamos cuando estábamos bajo la ley del antiguo pacto, que es la que fomentaba el pecado. Pecábamos cuando estábamos en la identidad pecadora, que era la identidad diseñada para pecar. ¿Ya? Hemos muerto a ese viejo ser, hemos nacido de nuevo a esta identidad Jesús y la identidad Jesús no peca. Excelente su comentario, mi amado hermano Fernando. Mi querida hermana Lisette dice, amado, yo me he dado cuenta que al vivir en el espíritu ya no me hace celebrar mi cumpleaños, días festivos y ese tipo de cosas mundanas. Creo que esos eran mandatos de antaño. Pero ahora ya es porque eso no está en nosotros, pues nuestro gozo está en el espíritu. Creo que eso es difícil, querer cumplirlo en la carne es pesado. Sin embargo, el espíritu es por naturaleza propia, eso no llena. Totalmente, totalmente, porque hay un cambio de naturaleza. Yo siempre digo por ahí que cada cual debiera festejar como su cumpleaños el día que nació a esta nueva identidad, a esta verdadera identidad que el Altísimo Padre nos da. ¿Ya? En realidad mi nacimiento fue cuando yo tenía 27 años, más o menos, que empecé a creer en este nombre, en esta identidad. Ese fue mi verdadero nacimiento a mi verdadero ser. ¿Ya? Eh, y cuando uno realmente experimenta este nuevo nacimiento, hay un cambio de valores tan profundo en nosotros que empiezan a sentirse estas cosas. Ya no nos llaman la atención las cosas del mundo, no nos llama la atención celebrar algo que antes celebrábamos de las cosas del mundo. Es una realidad espiritual que vamos viviendo todos los que vamos adoptando este nombre, esta identidad Jesús, mi amada hermana Lisette. Mi querido hermano Fernando dice, otro verso mal interpretado es cuando el apóstol se hace llamar siervo de Dios. Ah, dice el creyente, imitemos al apóstol y seamos siervos también, entonces se quedan como siervos útiles, jamás se identifican como hijos. Totalmente, totalmente. El tremendo problema que tenía el amado hermano apóstol Pablo, ¿ya? Es que él tenía el tremendo cargo de conciencia de haber perseguido a Jesús al asolar a cada hermano que creía en esta fe. ¿Ya? Yo soy Jesús a quien tú persigues, le dice, le responde Jesús cuando Pablo le pregunta quién eres, Señor. ¿Ya? Ahí Pablo se dio cuenta que a cada hermano que persiguió en realidad estaba persiguiendo al Señor, estaba queriendo castigar al Señor. ¿Ya? Así que el gran cargo de conciencia que tenía este apóstol Pablo era ese. Entonces empieza su ministerio sometiéndose a servidumbre. ¿Ya? Por eso dice, siervo de Jesucristo, pero después aclara, llamado a ser apóstol. ¿Ya? Es decir, principia
como siervo de Jesucristo para convertirse en ser apóstol, para convertirse en ser un aposento del santo ser Jesús para mostrarlo y manifestarlo al mundo, ¿ya? Así que miren lo tremendo de esto. Pero los hermanos, ya que acostumbrados a verse en lo carnal, acostumbrados al evangelio del pecado, acostumbrados al evangelio anatema, ya dicen, ah, no, si el apóstol Pablo era un siervo, entonces yo también soy un siervo. No se dan cuenta que esta identidad Jesús lo aclaró hace 2000 años. El siervo no conoce lo que hace su Señor. ¿Ya? El siervo no conoce lo que hace su Señor. Esta identidad Jesús comenzó llamando siervos a todos aquellos que venían a Él. ¿Ya? Después los llamó amigos. Después los llamó hermanos. Y después del sacrificio, ya una vez que posiciona su nombre como el nombre sobre todo nombre, nos da su misma identidad para hacernos su mismo ser. Miren cómo nos fue atrayendo a sí mismos. ¿Ya? Primero como siervos, después nos hizo pasar a hermanos, después a amigos, después nos hace pasar a hermanos y después nos funde con Él haciéndonos su mismo ser. ¿Ya? Es maravilloso esto, mis amados hermanos. Se entendió perfectamente, amado hermano, dice mi amado hermano Fernando. Un gozo saber que se entiende la locura que estamos hablando, mi querido hermano. Que muchas veces es difícil hacer entendible a los hermanos esta prédica, que en realidad es una prédica muy sencilla, pero muy difícil de creer para los que andan en su mente humana natural. Mi querido hermano Fernando dice, un clásico verso mal interpretado o no leído completo, dice, el que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso, entonces constantemente confiesa ser pecador, pese a haber recibido a Jesús, se autodenominan santos pecadores, pecadores justificados, pecadores en proceso, pecadores en constante lucha con su cuerpo, etcétera, etcétera. Totalmente, mi amado hermano Fernando. Totalmente así es, amado hermano. Veamos que en esos versos del amado hermano apóstol Juan, nos está mostrando que ningún ser humano puede decir que jamás ha pecado, que todos tenemos pecado porque en algún momento de nuestra vida hemos pecado. Si decimos que no tenemos pecado, ¿ya? Hacemos el mentiroso. Si decimos que no hemos pecado en tiempo pasado, lo dice, sino que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. ¿Ya? Que no hemos, que no tenemos. Todos tenemos pecado porque hemos pecado en algún momento de la vida. ¿Ya? Cuando se abra ya toda la información de la hoja de vida del espíritu que ha pasado a vivir en mí, cuando se abra toda esa información y se vea el historial de mi vida, van a decir, uy, ¿cómo pecó? Uy, este sí que pecó, cometió casi todos los pecados que puedan existir, ¿ya? Ah, pero pecó hasta acá. Desde acá ya no pecó más. ¿Ya? Tiene pecado, pero los tiene hasta acá. ¿Y acá qué pasó? Ah, acá recibió el nombre de Jesús, acá recibió la identidad santa, acá dejó de pecar. Acá ya no peca más. El que hayamos pecado o el que tengamos pecado porque hayamos pecado alguna vez en nuestra vida, o algunas veces en nuestra vida, ¿verdad? No significa que seguiremos pecando, ¿ya? Por eso, entre medio de esos dos versos está el verso 9, me parece que es, que dice,
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros venimos a esta identidad y reconocemos todos los errores que hemos cometido, ¿ya? Y nos proponemos un cambio de actitud, porque arrepentirse es proponerse un cambio de actitud, ¿verdad? Y al confesar nuestros pecados le estamos diciendo a nuestro Padre, no quiero más esta inmundicia en mí, no quiero más esta basura en mí. Y Él nos perdona los pecados, y no solamente nos perdona los pecados, porque todos los creyentes se quedan en eso. Ah, Jesús me perdonó el pecado, Jesús, si yo peco, Él me perdona porque es mi abogado, me perdona, me defiende. Si yo peco, pero no solamente se queda en eso, no solamente se queda en eso, amados hermanos, porque además de perdonarnos todos los pecados, también nos limpia de toda maldad, también nos limpia de la maldad que había en nosotros que nos llevaba a cometer ese pecado. Así que, si somos limpiados de toda maldad, de toda maldad, mis amados hermanos, ya no podemos hacer males, porque no tenemos dentro de nosotros la maldad que nos llevaba cautivos a pecar. Si en verdad fuimos limpios de toda maldad, ya no podemos pecar más. Porque nadie puede hacer algo que no esté dentro de sí hacer. Si ya no tenemos dentro de nosotros la maldad que nos llevaba a pecar, no podemos pecar más. Miren ustedes lo sencillo. Pero los religiosos se quedan solamente en que nos perdona los pecados. ¿Ya? Pero si en realidad no se sienten limpios de toda maldad, ¿ya? Si en realidad no ven hacia su interior y dicen, oh, ya no tengo ganas de mentir más, ya no tengo ganas de fornicar más, ya no tengo ganas de robar más, ya no tengo ganas de andar buscando hacer males, ¿ya? Oh, ¿qué pasó? ¿Ya? Si no experimentan esa realidad espiritual, es porque en realidad jamás fueron perdonados por Jesús. ¿Y por qué no fueron perdonados por Jesús? Porque en realidad el arrepentimiento que han querido demostrar no ha sido auténtico, ha sido falso. Y el que escudriña en los corazones sabe si ustedes realmente quieren o no quieren cambiar de actitud. ¿Ya? Así que a no engañarse a sí mismos, amados hermanos. Excelente esos versos, amado hermano Fernando. Desde ya me disculpo, amados hermanos, si es que por ahí se me pasa algún verso o algún comentario que no alcance a leer, ¿ya? Desde ya me disculpo porque por ahí se me traspapelan los comentarios, es muy pequeña la pantalla y no alcanzo a leerlos todos, ¿ya? Mi querida hermana Lisette Bautista dice, amados, todos ellos pasaron de la ley a la gracia. Después de Cristo, ya nuestra identidad es divina. Ahora todo el mal que hicimos fue en una identidad mentirosa. Fue creación de la mente humana que fue... Se me pasó el comentario. Vamos a ver si lo llego a encontrar. Espérenme. Acá lo encontré. Amados, todos ellos pasaron de la ley a la gracia. Después de Cristo ya nuestra identidad es divina. Totalmente así es. Ahora todo el mal que hicimos fue en una identidad mentirosa. Fue creación de la mente humana que fue enlodando mi verdadero ser. Totalmente, totalmente. Hay que entender esta realidad espiritual, amados hermanos. Jesús ya quitó el pecado del mundo, Dios ya limpió a toda la humanidad. En el sacrificio Jesús destruyó el cuerpo pecaminoso de toda la humanidad, ¿ya? De modo que los que nacemos después del sacrificio, nacemos sin naturaleza pecadora, ¿ya? Nacemos
dispuestos a nuestra naturaleza divina, que es nuestro verdadero ser. El gran problema es que nacemos a un mundo con cultura de pecado y heredamos este pecado por herencia cultural. Y se nos da otra identidad contraria, ajena a la identidad verdadera que el Altísimo Padre nos da. Y al darse esa otra identidad, que es conforme al mundo, que nos hace ser hijos del mundo, queda nuestro verdadero ser, nuestra verdadera identidad queda como sepultada dentro de nosotros. De esa forma nuestro cuerpo se convierte en una guarida de demonios, en un sepulcro de Dios, donde Dios está, el Espíritu de Dios está ahí buscando la oportunidad de poder manifestarse. ¿Ya? Cuando se nos da esta identidad, cuando entendemos que el Altísimo Padre verdaderamente nos da esta identidad, Jesús, ¿ya? Ahí nuestro espíritu cobra fuerza, cobra vida, porque su mismo ser viene por fuera a rescatarlo en forma de verbo. ¿Ya? Y ahí viene esta identidad a nosotros, cobra vida, viene el Espíritu Santo a nosotros, resucita nuestro espíritu muerto y nos hace andar en nuestro verdadero ser, que es la identidad de Jesús. Muy, muy bueno su comentario, mi amada hermana Lisette. Excelente comentario. Mi querido hermano Fernando dice, otro verso mal interpretado sobre el día de reposo, creen que aún hay que guardar el día de reposo porque dice Hebreos 4:9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. El reposo es la identidad, este santo ser en el cual vivimos. Ahí, al venir a esta identidad, reposamos de las obras muertas, dejamos de hacer esas obras muertas, dejamos de hacer esa, reposamos de esa carga de la identidad pecadora que teníamos, ¿ya? Y pasamos a vivir nuestra verdadera vida. Ahora lo que hacemos lo hacemos por propia naturaleza divina y nuestro gozo está en hacer todo el querer y el hacer que Dios nos pone. ¿Ya? Ahí está nuestro verdadero gozo. Yo siempre les digo esto a los amados hermanos. Yo no estoy en estas cosas de Dios buscando una salvación, buscando un reconocimiento, buscando absolutamente nada. Estoy en las cosas de Dios porque esto es lo único que me produce gozo. Es lo único que me produce el sentirme verdaderamente vivo, sano, útil, santo. ¿Ya? Así que es la forma más genuina de estar relacionado con Dios. ¿Ya? Ah, bien, muy, muy bueno su comentario también, mi amado hermano Fernando. Jesús es nuestro reposo, ¿ya? Esta identidad es nuestro verdadero reposo, ¿ya? Nosotros reposamos en esta identidad y esta identidad es reposada en nosotros para ser manifiesta desde nosotros al mundo. Muy, muy bueno su comentario, amado hermano Fernando. Mi amada hermana Lisette dice, lo que sucede es que el adoctrinamiento, lo que sucede es que el adoctrinamiento como un robot, y si algo es nuevo que no han escuchado conforme a sus reglas, como un virus. Esas reglas son rudimentos, son los que no permiten avanzar a la perfección, totalmente, totalmente. Por eso yo hace poco hice una publicación, no me acuerdo si fue hoy o ayer, hice una publicación diciendo, no hagas con la letra de la gracia lo que los fariseos hicieron con la letra de la ley. ¿Ya? No hagamos con la letra de la gracia lo que los fariseos hicieron con la letra de la ley. Lamentablemente, en la religiosidad natural que vive el mundo, se vive ese espíritu fariseo que tiende a legalizarlo todo, a darle formato de ley a todo, ¿ya? Y a no querer salirse de ese encuadramiento de lo que pueda decir la Escritura, ¿ya?
Y muchos hermanos van tomando también la misma actitud con las palabras de la gracia, ¿ya? No dándose cuenta que donde mora el Espíritu de Dios, allí hay libertad. No nos podemos encasillar, no nos podemos encuadrar, amados hermanos. ¿Ya? Es imposible tratar de encasillar o de encuadrar al Espíritu de Dios. Es imposible. ¿Ya? Así que vivamos esta libertad que nos da el Espíritu, entendamos que en este Espíritu no tenemos límites, podemos llegar a escudriñar aún lo profundo de Dios. Muy bueno su aporte, mi amada hermana Lisette, muy, muy bueno. Mi querido hermano Fernando dice otro verso mal interpretado donde el apóstol Juan enseña que si guardamos sus mandamientos, Dios viene a nosotros. Quien se refiere a guardar los mandamientos de aquella época espiritual donde Dios no podía vivir dentro del hombre. Sí, este tema de los mandamientos, ¿verdad? Los legalistas se quedaron anclados a los 10 mandamientos del antiguo pacto, ¿ya? No se dan cuenta de que ese es un pacto temporal, dado que tiene principio y fin, ¿verdad? Tal cual como está escrito, que vino 430 años después de la promesa, ¿ya? Y duró hasta Jesús, ¿verdad? Hasta que se manifestó la simiente que era heredera de la promesa, ¿ya? Así que lo que tiene principio y fin no es eterno, ¿ya? La ley eterna, el mandamiento eterno, es el mandamiento de la ley de Cristo. Esa es la verdadera ley eterna. Y el mandamiento de la ley de Cristo, todo, absolutamente todo, tiene que ver con las cosas que son eternas. El mandamiento de la ley de Cristo habla de fructificar el amor de Dios en nosotros, amarnos con amor de Dios, ¿ya? El amor es eterno, Dios es amor. ¿Ya? Habla de la fe. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Esa fe que es una constante en nuestra vida porque es la que nos es como el imán que nos mantiene atraídos y unidos a lo que es Dios. Así que son todas cosas eternas, el hacer el bien por propia naturaleza. Son todas cosas eternas que corresponden al mandamiento eterno que es la ley de Cristo. ¿Ya? La ley dada en el Sinaí es una ley temporal y corresponde a cosas temporales. ¿Ya? Porque si yo creo que el mandamiento de no matar es eterno, entonces voy a creer que la muerte va a existir siempre. O siempre va a existir el deseo de matar. Si yo creo que el mandamiento de no fornicar es eterno, entonces creeré que el deseo de fornicar va a estar eternamente. ¿Ya? Si yo creo que el mandamiento de no mentir es eterno, entonces voy a creer que la mentira va a existir eternamente. ¿Ya? ¿Se dan cuenta cómo esa ley simplemente era temporal, adaptada para un pueblo conforme al entendimiento de ese tiempo espiritual? ¿Ya? Muy, muy bueno, mi amado hermano Fernando, su aporte. Hay que tener claro esto para saber a qué mandamiento se refiere Jesús. Por eso muchas veces dice, el que cumple mis mandamientos es el que me ama y mi Padre le amará. Bueno, mis mandamientos, los mandamientos de Jesús, los mandamientos de la ley de Cristo, no los mandamientos del antiguo pacto que quedó abolido. Y veamos que el antiguo pacto eran justamente los 10 mandamientos, ¿ya? Los 10 mandamientos eran el pacto, ¿ya? Y él los anunció su pacto y los mandó poner por obra los 10 mandamientos, así dice más o menos ahí de Deuteronomio 4:12, me parece que era el numerito. Eh, entonces, los 10 mandamientos eran el pacto, y ese pacto tenía defecto, y ese pacto quedó sin efecto y se estableció un nuevo pacto. ¿Ya?
Cuando dice por ahí también, cuando anuncian los profetas que veían de allá a lo lejos lo que iba a suceder, dicen, y escribiré mis leyes en sus corazones, ya, y sobre sus mentes las escribiré, ya. Pero ¿qué leyes escribe Dios? ¿La ley de otro pacto en el que no estamos o la ley del nuevo pacto en el que estamos? ¿Cuáles son las leyes que escribe? ¿Verdad? ¿Va a escribir en el corazón del hombre nuevo las leyes dadas para el hombre viejo? No, es una locura. En el hombre nuevo debe escribir las leyes dadas para el hombre nuevo. Por eso Jesús es muy claro diciendo, no se pone vino nuevo en odres viejos. ¿Ya? El vino nuevo se pone en odres nuevos para que lo uno y lo otro se conserven. ¿Ya? Es muy, muy, muy excelente su aporte, mi amado hermano Fernando. Otro verso mal interpretado. Ah, ya lo leí, me disculpo. El que sigue pecando no ha nacido de nuevo, sigue viendo a Jesús como otro ser, dice nuestra amada hermana Lisette. Totalmente, no ha nacido de nuevo a su verdadera identidad, sigue viviendo en la identidad pecadora que el mundo le dio, ¿ya? Sigue viviendo en esa identidad pecadora que el mundo le dio. Y por vivir en esa identidad pecadora, peca, porque la identidad pecadora está diseñada para pecar. Muchos hermanos me dicen, no, yo tengo a Jesús en mi corazón, pero sigo siendo pecador. Sigues siendo pecador porque nunca renunciaste, nunca te negaste a ti mismo, nunca renunciaste a la identidad pecadora que el mundo te dio. Y como estás en esa identidad, vas a pecar, porque lo natural para esa identidad es pecar. Si vienes a la identidad Jesús, dejarás de pecar, porque lo natural para la identidad Jesús es no pecar, porque la identidad Jesús no peca. ¿Ya? Excelente su aporte, mi amada hermana Lisette. Oscar Palma, un gusto, un gozo que esté presente, amado hermano, un gozo que se haya sumado a la transmisión. Dice, bendiciones, estar en la identidad de Jesús es ser parte de la primera resurrección totalmente, totalmente, querido hermano, ¿ya? Es participar de la resurrección. Jesús, nuestra identidad, dice, a mí nadie me quita la vida, ¿ya? Yo de mi propia voluntad la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Esta identidad Jesús pone su vida en la cruz, ¿ya? Para destruir, para desechar, para erradicar el cuerpo pecaminoso carnal de toda la humanidad, a fin de que todos los que adoptamos su identidad, su ser, pasemos a crucificar a nuestro viejo hombre, ahí espiritualmente, en ese acto, ¿ya? Y poder nacer de nuevo a un nuevo ser espiritual. Este nuevo nacimiento nuestro implica la resurrección de Jesús en nosotros. ¿Ya? Jesús, siendo un cuerpo, se entregó, ¿ya? Para morir en la cruz a fin de resucitar en todos aquellos que entendieron este nombre, entendieron esta identidad y se crucificaron juntamente con él para destrucción del cuerpo de pecado. Esa es la primera resurrección que abre la Escritura, es la resurrección. Ahí pasamos de muerte a vida. ¿Ya? Muy bueno su comentario, mi querido hermano Oscar Palma. Entonces, al participar de esta primera resurrección, no se sufre el daño de la segunda muerte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya pasamos de muerte a vida. Muy, muy bueno su comentario, querido hermano Oscar. Otro verso mal interpretado es aquel que dice que recibiéremos al Señor en el aire y los
Los clientes, no, los creyentes debe ser. Ahí el teléfono le jugó una mala pasada. Mi amado hermano Fernando, a mí a veces también me lo pasa. Quiero poner creyentes y el teléfono me lo traduce como clientes. No, acá no hay tráfico de la fe, acá no somos vampiros de la palabra de Dios, no somos estafadores de la fe. Otro verso mal interpretado es aquel que dice que recibiremos al Señor en el aire y los creyentes piensan que saldrán todos volando como en un avión. Totalmente, totalmente, mi amado hermano Fernando. La mente humana, natural, que tiende todo a imaginarlo como si fuera una película, ¿verdad? Y se imaginan ahí a Jesús volando así entre las nubes, tipo Superman, con un ejército de 200 millones de ángeles, ¿ya? Y se imaginan que ellos irán, van a ser levantados así suspendidos en el aire, y se unirán al Señor ahí. El aire es el espíritu conforme a la escritura. Por eso, cuando Jesús sopló, les dijo, recibid el Espíritu Santo a los apóstoles. El aire es el espíritu. Recibiremos todas estas cosas en espíritu y en verdad por tener la misma identidad. Cuando la obra del espíritu se culmine y el espíritu termine de acondicionar a nuestro cuerpo para ponerlo a la altura de las exigencias del espíritu para que el espíritu pueda ser manifestado eh, a plenitud desde nosotros, ¿ya? Con poder y gran gloria. Ese es el arrebatamiento, esa es la segunda venida donde todo ojo le verá, porque todo aquel que vea a un hermano manifestando con poder y gloria esta identidad, al mismísimo Señor ve. Muy bueno su aporte, amado hermano Fernando. Mi querido hermano Jack Torres, un gusto, un gozo que esté presente, amado hermano. Lo extrañamos muchísimo, mi querido hermano Jack. Verdaderamente, usted es muy querido por nosotros en el Señor y siempre hemos gozado muchísimo los momentos que hemos compartido este verbo Jesús. ¿Ya? Nuestro querido hermano Jack dice, en los hijos de Dios llamados de su nombre Jesús, se cumple la perfección que los demás continúan dejando para después. Totalmente, totalmente es así. La religión predica un evangelio para después. Después de muerto voy a ser santo, después de muerto voy a ser justo, después de muerto voy a tener un cuerpo glorificado, después de muerto. El evangelio para después es evangelio que le conviene a Satanás porque de esa forma no pueden realizar a Jesús hoy. Y debemos realizarlo hoy cuando estamos en vida, mis amados hermanos, en esta vida física. Vean que ahí en la escritura dice eh, que debemos alcanzar la medida de la estatura del varón perfecto, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina. Si dice que podemos alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para no ser niños fluctuantes, es porque esa medida de la estatura de la plenitud de Cristo la podemos alcanzar en esta carne y en esta vida para dejar de ser niños fluctuantes. ¿Ya? Así que hay que posicionarse en esa realidad. Mi querido hermano Jack dice, en los hijos de Dios llamados de su nombre Jesús se cumple la perfección de los que los demás continúan dejando para después. No entienden que desde ya podemos alcanzar todas las cosas de Dios que Dios preparó para sus hijos. A nosotros nos toca mostrarle al mundo lo que somos, dar testimonio de que somos verdaderamente el Hijo de Dios y pronto manifestaremos plenamente la gloria de Dios con gran poder y gloria para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, es decir, el dueño de sus vidas. Excelente comentario, excelente exhortación, amado hermano Jack. Totalmente así es, mi amado hermano. Nosotros estamos predicando no el Evangelio para después, el Evangelio para hoy.
el Evangelio, de posicionarnos hoy sobre todas las cosas consumadas por esta identidad y desde ahí avanzar a la perfección. Es decir, desde ahí avanzar a la manifestación de la perfección que ya tenemos. Porque esta identidad ya nos hizo perfectos de una vez y para siempre. Solamente que esa perfección debe ser manifiesta desde nosotros al mundo. Estamos despertando a nuestra verdadera identidad, estamos saliendo de esta pesadilla, este sueño tenebroso que nos creó el mundo en nuestra mente, ¿ya? Estamos desarraigando de nosotros todo árbol que no plantó nuestro Padre Celestial y estamos creciendo, siendo renovados de gloria en gloria en este ser, en esta identidad Jesús, para convertirnos en lo que esta misma imagen de Jesús es. Excelente verdaderamente su aporte, amado hermano Jack. Otro verso mal es que vendrán en las nubes. Porque no saben lo que es las nubes, entonces se imaginan las nubes físicas, ¿verdad? Se imaginan las nubes, somos nosotros mismos renovados en un nuevo ser espiritual. Dejamos de ser cuerpos terrenales y pasamos a ser cuerpos celestiales, un cielo de Dios donde Dios puede habitar. Oscar Parma dice, con respecto pregunto, si son parte de la primera resurrección, ustedes ya son reyes y sacerdotes, estando ya en el reino de Dios. Pero ni sangre ni carne no heredarán el reino. Estoy tratando de entender. Es que nosotros, tal cual como lo dice el amado hermano apóstol Pablo, mi querido hermano Oscar, tal cual como lo dice el hermano apóstol Pablo, ya no nos conocemos según la carne. ¿Ya? Dice, ya no nos conocemos según la carne, y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Ya? Nosotros ya no andamos en forma carnal. Esta identidad Jesús se sembró en nosotros en cuerpo terrenal, animal, carnal. ¿Ya? Cuando esta identidad Jesús viene a todo hombre, ese hombre está en su naturaleza caída, está en su identidad carnal que este mundo le dio. ¿Ya? Y todo su ser es un cuerpo terrenal carnal. ¿Qué significa eso? Que su espíritu es carnal, que su alma es carnal, que su cuerpo es carnal. Todo su ser pasa a ser un cuerpo terrenal, un cuerpo carnal. Pero el apóstol Pablo dice, se siembra en cuerpo terrenal, resucitará en cuerpo celestial. Esta identidad se sembró en nosotros, en esa condición carnal, pero esta identidad Jesús echó fuera de nosotros todo lo que no era de Dios, echó fuera de nosotros toda esa carnalidad y nos santificó en espíritu, en alma y en cuerpo. ¿Ya? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Y el Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, dice el amado hermano apóstol Pablo. Entonces esta identidad es hecha fuera de nosotros todo lo que no es de Dios, ¿ya? Y nos santifica por completo en espíritu, alma y cuerpo. De modo que nos convierte en un cuerpo celestial, en un cielo de Dios, nos convierte en un cuerpo espiritual. ¿Ya? En donde nuestro espíritu se unió al Espíritu Santo, se hizo uno con él, se santificó, se le devolvió la santidad, la gloria de la que fuimos despojados en un principio. ¿Ya? A causa de la desobediencia. ¿Ya? Nuestra alma se capacitó para contener al Padre en sí mismo y ahora la voz que hay en nuestra mente es la mente de Cristo, la voz del Padre. ¿Ya? Y nuestro cuerpo es santificado al recibir al Hijo, ¿ya? Que lo capacita, que lo limpia, ¿ya? Y le hace vivir la santidad del cuerpo de Cristo. De modo que cada uno de nosotros antes era un cuerpo animal,
un cuerpo terrenal, una guarida de demonios, y pasamos a ser un cuerpo celestial, un ser celestial, un cielo de Dios, ¿ya? Un templo de Dios santo, porque el templo de Dios santo es. Este mismo cuerpo de carne y hueso antes era una guarida de demonios y ahora es templo de Dios. Antes era un cuerpo terrenal y ahora es un cuerpo celestial. Ahí se cumple lo que usted dice, mi querido hermano. La carne y la sangre ya no hereda eso, porque ya no soy ese ser carnal terrenal. ¿Ya? Ahora fui convertido en ser un ser celestial. ¿Ya? Es muy bueno ese escudriñar, muy buena su pregunta, mi querido hermano Oscar Palma. Le suplico, como le suplico a todos los hermanos que empiezan a procurar entender esta prédica de la identidad de Jesús, que escudriñe profundamente esto que está oyendo, querido hermano. Y me pongo a disposición, como todos los hermanos acá, para intentar responder cualquier inquietud que usted tenga, en tanto y en cuanto el Espíritu Santo que nos habita nos dé verbo. Mi querido hermano Jack dice, no hereda carne ni sangre humana, carnal. Por eso Jesús nos dio el ejemplo de la Santa Cena en la cual comemos su carne y tomamos su sangre. Estuve a punto de decir eso, pero me pareció que ya era como demasiado, así que me privé, pero usted lo está compartiendo ahora, mi amado hermano Jack. Totalmente es así, mi amado hermano. No hereda carne ni sangre humana, carnal. Por eso Jesús nos dio el ejemplo en la Santa Cena en la cual comemos su carne y tomamos su sangre. Es decir, que cambiamos lo carnal por lo espiritual. Otro ejemplo es que la palabra dice, el que nace del espíritu, espíritu es. Totalmente. El que nace del espíritu, espíritu es. El que nace de la carne, carne es. Nosotros nacimos de la carne y nacimos a este mundo carnal y nos convertimos en un ser carnal. ¿Ya? Cuando descubrimos nuestra verdadera identidad que el Altísimo Padre nos da, dejamos de ser ese ser carnal para ser un ser espiritual. ¿Ya? Para nacer del Espíritu. Y lo que nace del Espíritu Santo es. Ahora todo nuestro ser es Espíritu Santo, tanto el Espíritu, el alma, como nuestro cuerpo, ¿ya? Que son santificados por completo. Y en cuanto a lo primero que comparte nuestro amado hermano Jack, dice, en cuanto a la cena, ya comemos su carne y tomamos su sangre, ¿verdad? Jesús ya lo venía anunciando de antes de la cena, diciendo, el que no come de mi carne ni bebe de mi sangre, no tiene parte conmigo. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. ¿Ya? El que no come de mi carne ni bebe de mi sangre, no puede entrar al reino de Dios. ¿Ya? ¿Qué es comer su carne? Es asimilar su cuerpo en nosotros para que la santidad de su cuerpo santifique a nuestro cuerpo y no nos genere pasiones pecaminosas. ¿Ya? Por eso también dice ahí en Gálatas 5:20 me parece que es, dice, los que son de Cristo han crucificado su carne con las pasiones y deseos. ¿Ya? Los que somos verdaderamente en esta identidad de Jesús, hemos muerto a las pasiones y deseos de la carne. Ya está crucificado, está deshecho eso en nosotros. Mire lo maravilloso de esto. Y beber su sangre, sabiendo que la sangre es la vida del ser, es asimilar su vida en nosotros, pasar a vivir la vida de Jesús. ¿Ya? Por eso también el amado hermano apóstol Pablo dice, llevamos siempre presente la muerte de Jesús para que la vida de Jesús sea manifiesta a través de nuestros cuerpos mortales. ¿Ya? Llevamos siempre presente la muerte de Jesús. Es decir, tenemos siempre presente que en esa muerte fuimos crucificados juntos con Él y se destruyó nuestro cuerpo pecaminoso carnal. Teniendo presente eso, pasamos a vivir en nosotros la vida de Jesús. De esa forma bebemos su sangre. Muy excelente su comentario, mi amado hermano Jack.
¿Qué pasa cuando alguien con la identidad de Jesús muera? ¿Qué viene luego? Somos Espíritu Santo. ¿Ya? Si lo que nace del Espíritu Santo es, ya somos convertidos en Espíritu Santo ahora, ¿ya? Al dejar este cuerpo, somos puro Espíritu Santo. ¿Ya? Pasamos a habitar en todo aquel que tiene el Espíritu Santo. Mire lo maravilloso de esto, mi querido hermano Oscar Palma. Mi querida hermana Nancy Rojas, un gusto que se haya podido sumar a la transmisión, aunque sea, parece que alcanza a ver el final de la transmisión, pero un gozo que esté presente. Será extrañada también, querida hermana Nancy. Bendiciones, benditos de mi Padre, los bendice Jesús, familia. Se recibe con gozo su bendición, amada hermana Nancy. Bien, amados hermanos, faltan muchos versos por tocar, de este escudriñar versos mal interpretados en la Escritura, como lo dije antes. Cuando venimos a esta identidad de Jesús y se activa en nosotros la mente de Cristo y podemos ver más allá de lo que veíamos en la superficialidad, ¿verdad? Cuando vivimos esta experiencia, nos damos cuenta que prácticamente todo lo que habíamos entendido de la Escritura estaba mal entendido. ¿Ya? Así que por eso es necesario escudriñar estos versos y darle el correcto entendimiento conforme a la mente de Cristo que tenemos. Mi querido hermano Fernando dice, otro verso mal interpretado es la Santa Cena. El cliente nuevamente, fíjese en su teléfono, mi amado hermano, es el creyente. El creyente sale a comprar galletitas y juguitos. Totalmente, hay que dejar la interpretación literal, superficial, que la mente humana se va imaginando y empezar a hacer realidad todas estas cosas escritas en espíritu y en verdad. La Santa Cena, tal cual lo explicamos recién en el comentario del amado hermano Jack, ya se cumple en nosotros en espíritu y en verdad. Bien, amados hermanos, estamos llegando al final de la transmisión. Mañana probablemente continuemos con algunos versos más que han quedado ahí en el tintero. Hay muchos, muchos versos para estar examinando y escudriñándolos en espíritu y en verdad. Nos encontraremos mañana con la última transmisión de la semana, mañana sábado, ¿ya? Y el domingo que viene intentaremos retomar también las reuniones vía Met, ¿verdad? Esas reuniones donde ya compartimos cara a cara y cada uno puede hablar, y ya yo tengo la suerte, el gozo de oírlos a ustedes y no solamente ustedes oírme a mí, que ya deben estar algunos bastante cansaditos de verme a mí. Me gozo muchísimo cuando oigo la manifestación del Espíritu a través de ustedes. Nos encontramos entonces mañana en el último día de transmisión de esta semana y el domingo nos encontraremos en la reunión vía Met. Los amo en el Señor, los amo en nuestra identidad Jesús.